Dice así. Bueno, bienvenidos. Una vez más, a todos los que ya llegaron, y verdad, y con la ayuda de Dios que van a llegar el resto en unos minutitos, corriendo un poquito tarde. También damos bienvenida a aquellos que nos están viendo por los medios de comunicación. De repente, ¿verdad? Pues no se puede venir por X razón, pero nos vamos a gozar. ¿Se pueden gozar igual con nosotros? Nomás que como siempre menciono, ¿verdad? No hay nada mejor que estar allí personalmente, ¿verdad? Bueno, dice así, hermanos, la Escritura, Salmo 92. Dice, bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos has dirigido a estar aquí en tu casa, Señor, porque tú eres bueno y porque siempre, mi Dios, buscas lo mejor para nosotros y nos diriges, Señor, a venir, a gozarnos, a llenarnos de ti, adorándote, Señor, agradecidos, y a escuchar tu palabra, a tener comunión unos con los otros. Gracias, Señor, porque este día es hermoso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar. Gracias por acompañarnos otra vez. Ya más al rato terminamos los panes de almuerzo. La hija de mi suegra es la que está haciendo la conmoción ahí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 3. Estamos en el capítulo 3, estamos estudiando el libro, la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo por capítulo. No olviden de ver sus boletines por los anuncios. Ya comenzamos un nuevo estudio los viernes, donde estamos profundizando en el mensaje que vemos el domingo. Pero estamos ahora, hermanos, en el tercer capítulo. Ya llevamos casi 2 meses, vamos a estar aquí casi todo el año, en 1 Corintios, y lo que Pablo está teniendo problemas en la iglesia. Es una carta que atiende problemas en la iglesia que había permitido que el mundo infiltre la iglesia y que influya las prácticas, los comportamientos de la iglesia. Y hermano, es una carta que nos habla hoy porque todavía tenemos las mismas presiones que existían antes. La vida del creyente no es fácil. No es fácil. Cada día batallamos con presiones que nos quieren desviar de nuestro camino con Dios. Y tenemos 2 tipos de presiones principalmente. Tenemos presiones externas del mundo, esas presiones de ir como va el mundo. Y es difícil porque nosotros caminamos, si caminas con Dios, estás caminando en contra del mundo. Si tú eres creyente, eres un salmón espiritual. ¿Sabe qué es un salmón? Un salmón regresa todos los años al lugar donde puso sus huevos y está yendo contra la corriente. Ese es el creyente. Tenemos la presión del mundo. Todo el mundo está caminando de una manera y nosotros estamos yendo en contra de la corriente. Segundo, también tenemos presiones internas. Esa presión de nuestra naturaleza pecaminosa, con que todos nacimos, lo que la Biblia le llama los deseos de la carne. Vivimos con esta inclinación de pecar, de hacer lo que queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos.
Tenemos esos dos tipos de presiones constantemente en nuestra vida. Y eso es lo que había sucedido en la iglesia de Corintio, que se había fracturado porque había caído a estas presiones y la iglesia estaba dividida. Y en los primeros 2 capítulos, Pablo atiende las presiones externas. Y es lo que estamos viendo en las últimas semanas, las presiones de las ideologías, de las filosofías, de las opiniones, de la sabiduría humana. Permitieron que estas ideologías infiltren la iglesia y a pesar de que eran creyentes, no se podían poner de acuerdo porque seguían sus opiniones anteriores. Ahora estamos entrando en el capítulo 3 y en los próximos 2 capítulos, Pablo va a empezar a atender los problemas internos que causan la división, los problemas de la carne. Vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios 3, vamos a leer los primeros 9 versículos. Les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta palabra perfecta, este tesoro de instrucción para nuestras vidas. Gracias, Padre, y te pido que estas palabras no sean solamente para información, no solo para llenar nuestro intelecto, sino que lo transfiramos 6 pulgadas a nuestros corazones y lo transfiramos a nuestras manos y a nuestros pies cuando salgamos de este lugar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que esta palabra nos redarguya para transferirnos y transformarnos y cambiarnos a la persona que tú crees que quieres que seamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. En el pasaje de hoy, hermanos, Pablo está tomando el rol de un cirujano espiritual. Hace una diagnosis interna de las divisiones de la iglesia. Y ese es el título del mensaje de hoy. Y muchas veces no resolvemos los problemas porque no hacemos un análisis profundo. Vemos lo que está en la superficie y tratamos de arreglar lo externo. En mi trabajo, donde yo trabajo, hay algo que se llama root cause analysis, que literalmente es análisis de la raíz. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un problema de sistema, un problema que el sistema cayó, cualquier problema? Lo arreglan rápidamente, pero después tienen que generar un root cause analysis, que hacen una investigación profunda y se van al fondo para ver qué causó este problema, para resolverlo, que no vuelva a resolver. Eso es lo que está haciendo Pablo, está haciendo aquí, está haciendo un análisis de la raíz del problema de la división, un diagnóstico interno y profundo de la división. Y hay 3 puntos que vamos a ver hoy en este diagnóstico espiritual de la división. Vamos a ver primero la causa de la división, vamos a ver la condición de las personas y la iglesia que tiene esta división, cuáles son los síntomas, y después vamos a ver la cura de las divisiones. Vamos a comenzar, la causa de la división. Pablo comienza con esta diagnosis identificando la real
razón, la real causa de las divisiones. Y no solo era por las presiones de afuera, no era solo porque habían entrado opiniones, ideologías, no era solo porque la comunidad que vivían era inmoral y estaba influyendo en las prácticas. El problema real era interno, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Era un problema de la carne, era un problema de la naturaleza pecaminosa. Mire qué dice versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Ahora, solo otra vez quiero que noten el amor, el afecto con que Pablo les trata. En toda la carta, una y otra vez, les dice hermanos. Le está dando chancletazos, pero también les dice, no olviden que somos hermanos. Es un término de igualdad. Ustedes pertenecen a la familia de Dios, le dice. Ustedes son parte de la familia de Dios, pero no puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como carnales. Ahora, no está diciendo Pablo aquí que han perdido el Espíritu de Dios, eso no se pierde. No son simplemente que no lo están demostrando. Lo que estamos viendo aquí es una diferencia entre la posición del creyente y la práctica del creyente. Posicionalmente, el momento que pones tu fe en Cristo, eres justificado y ante Dios eres justo. Nadie te puede quitar eso. Pero en la práctica no siempre nos comportamos como hijos de Dios, justificados por la sangre de Jesús. Pero todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos la guía del Espíritu Santo, todos somos controlados por el Espíritu Santo, pero no siempre obedecemos la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:18 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios y has entregado tu vida, el Espíritu de Dios mora en ti. Y ese Espíritu está guiándote todos los días, pero no siempre le estás siguiendo. Y cuando pecamos, cuando caemos, cuando tropezamos, no es porque el Espíritu Santo dejó de guiarnos, sino es porque escogimos desobedecer su dirección. Romanos 8:5 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nuestra inclinación normal, natural, es pecar, es seguir los deseos de la carne. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder de vencer esos deseos de la carne. Pero tienes que estar dispuesto. ¿A qué? A someterte a los deseos del Espíritu, a seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo. Todos nacimos con la inclinación de pecar. No sé si alguna vez han manejado esos carros que no están alineados, están chuecos, ¿no? Si te subes en el carro y lo sueltas, se te va a ir de un lado. Pero lo puedes mantener firme y derecho si le pones la mano y tú lo guías. Así somos nosotros. Todos nacimos chuecos. Todos somos llantas chuecas. Y si nos dejan caminar por nosotros mismos, nos vamos a desviar. Pero el Espíritu Santo es el que tiene el volante de nuestra vida y nos dice, este es el camino que tienes que caminar. Y cuando le decimos al Espíritu Santo, muévete, yo voy a manejar hoy, esta es mi vida, ¿qué pasa? Ahí es donde caemos, ahí es donde pecamos, ahí es donde seguimos los deseos de la carne y nos desviamos en nuestro caminar diario. Eso es lo que se refiere Pablo cuando dice, tengo que hablarle como carnales. La palabra aquí clave es como. No le está diciendo son carnales, está diciendo actúan como carnales. Como dice ese versículo en la pantalla, estaban ocupándose de la carne en vez del Espíritu. Cuando eso pasa, cuando eso ocurre, no dejamos de ser hijos espirituales, pero le hacemos daño a nuestro testimonio, lo hacemos daño a nuestras relaciones y lo hacemos daño, hermanos, a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? Está hablando del crecimiento espiritual. Dice, son como niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda. ¿Qué es vianda? Comida, carne, comida sólida. Porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía. Todo creyente recibe la plenitud del Espíritu Santo.
El momento que pones tu fe en Cristo, tienes el Espíritu Santo completo, la plenitud del Espíritu Santo. No hay medio creyentes, o eres o no eres. Pero muchos creyentes al menos no crecen. Tienen el Espíritu Santo, pero no lo desarrollan. No tienen ese crecimiento espiritual. Y como todo padre, Dios espera que sus hijos crezcan espiritualmente, que se desarrollen, que caminen y que eventualmente puedan actuar con madurez. Y eso es un proceso. Cuando el momento que pusiste tu fe en Cristo, recibiste el Espíritu Santo completo y pleno en ese instante. En ese instante lo recibiste. Pero de ahí comienza tu proceso de caminar con Dios, tu proceso de crecimiento espiritual, tu proceso hacia la madurez. Es un proceso diario que no termina hasta que tomes tu última respiración en este mundo o que Cristo venga por ti. Nosotros cuando nacimos, dice la palabra de Dios, sos una nueva criatura, vuelves a nacer. Ese es nuestro año cero como hijos espirituales. Pero Dios no desea que quedemos ahí. Cada día Dios quiere que estemos creciendo a la semejanza de Jesús. Y claro, van a haber altas y bajas, vamos a caer, vamos a tropezar, pero por lo general la trayectoria de nuestra vida debe ser creciendo a ser más y más a la semejanza de Cristo. Ahora, hermanos, cuando hablamos de crecimiento espiritual, es importante hacer unas aclaraciones. 3 aclaraciones acerca del crecimiento espiritual. Primero, el crecimiento espiritual no determina tu posición ante Dios. Tu posición fue determinada el momento que entregaste tu vida a Cristo. En ese momento la sangre de Cristo te cubrió y recibiste la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue suficiente. La sangre de Jesús en la cruz fue suficiente. Jesús dijo, ya terminó. Cuando sus últimas palabras, ya no hay que hacer más sacrificio. Y si seguimos haciendo sacrificio a Jesús, otra vez estamos diciendo, esa muerte no fue suficiente. Tengo que hacer más. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tus pecados presentes, futuros, pasados, ya se perdonaron. Y eso no cambia, depende de tu madurez espiritual. Dios no te ama más o menos dependiendo de qué estás en la escala de crecimiento. Su amor por ti no aumenta cuando memorizas un nuevo versículo. No aumenta cuando sirves en la iglesia. No aumenta cuando ayudas a la viejita a pasar la calle. Dios te ama siempre con amor eterno. No te ama más o menos si pecas o no pecas. Tal vez te discipline, pero no deja de amarte porque su amor es incondicional, es eterno y nunca cambia. Tu nivel de crecimiento espiritual no determina tu posición. Número 2, el crecimiento espiritual no se determina por el calendario. Los miembros de la iglesia de Corinto no eran nuevos creyentes. Pablo estuvo ahí 1 año y medio plantando la iglesia. Después quedó Apolos, que la Biblia dice que era una persona que conocía, era una persona que estaba en la palabra de Dios. Llegó Pedro a predicar, estuvo ahí Timoteo con ellos un tiempo. Pero aún así Pablo les llama niños en Cristo. Eran bebés espirituales a pesar de ser creyentes por más de 5 años. Y es lamentable, hermano, pero hay muchos que son creyentes por años, por décadas, pero siguen siendo bebés espirituales. Pasan toda la vida tomando lechita. Tal vez leen la Biblia, no se pierden un domingo, no pierden un estudio, se conocen los versículos, lo ponen en WhatsApp, pero no lo aplican. Y cuando no lo aplicamos, no crecemos. Somos creyentes bebés espirituales. Y le pasa muchas veces. Hay personas que van a la iglesia siempre y no crecen. Se dice que había una familia que llevó a su bebé a presentar a la iglesia y lo presentaron y todo alegres y están yendo a la casa y el hermanito empieza a llorar y le dicen, ¿por qué lloras? Dice, es que el pastor dijo que este bebé va a crecer en una casa cristiana, una casa que lee la Biblia, una casa que lo aplica, una casa que vive la palabra de Dios. Y yo no quiero que lleven a mi hijo, a mi hermano, yo creo que crezca aquí con nosotros. No lo lleven a esa casa, dice.
Muchas veces, por años, décadas, personas crecen. Y tengamos cuidado, hermanos, de pensar que ya somos maduros, ya llegamos. Ya no vamos a crecer más porque yo ya me conozco todo, ya escuché todos los mensajes. Yo ya leí toda la Biblia, ya conozco más que este pastorcito. ¿Qué voy a ir a aprender ahí a la iglesia? El momento que empiezas a creer que no hay nada más que puedes aprender, te quedas estancado. Tu crecimiento queda estancado y te conviertes en un bebé espiritual. Y hermanos, los bebés espirituales, en el contexto de lo que estamos estudiando, los bebés espirituales siempre están en medio de las divisiones de la iglesia. Donde ves un pleito, donde ves un chisme, donde ves contiendas en la iglesia, ahí en medio va a haber un bebé espiritual. Hay personas que han escuchado mensajes de la importancia de la unidad, de estar en paz, pero se rehúsan a librarse del rencor, del resentimiento. Aleluya, dicen cuando se habla, tenemos en paz, y salen y siguen con ese rencor en el corazón. Han escuchado hoy una otra vez que los conflictos, los desacuerdos se deben que tratar en privado, pero tan pronto alguien les ofende, ay, no vas a creer lo que me hizo tal y tal persona. Esos son bebés espirituales, el ocuparnos por nuestros propios deseos que por que el crecimiento, que lo que desea Dios. Y eso, hermanos, estorba nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mire qué dice Pedro, 1 Pedro 2, 1 y 2. Desechándose pues toda maldicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación, para que crezcáis. Si nos despojamos de estas cosas, si mantenemos la malicia, la hipocresía, el engaño, las envidias, si tenemos esto en nuestro corazón, no hay espacio para recibir y llenar el corazón y aplicar la verdad y caminar en el Espíritu. Si tu corazón tiene rencor, resentimiento, no hay espacio para recibir, asimilar y internalizar la palabra de Dios. El crecimiento espiritual no se puede medir por el calendario. Y tercero, el crecimiento espiritual no se determina por el conocimiento. El crecimiento espiritual no se mide en base a cuánto conocimiento has adquirido. La semana pasada hablamos de que todo creyente tiene todo lo que necesita, el conocimiento espiritual. Conoce de dónde viene, por qué está aquí y a dónde va. En términos de conocimiento del creyente, ya somos maduros el momento que nacimos. Entonces, ¿qué significa Pablo cuando dice, les di leche porque aún no pueden comer vianda carne? Pablo aquí no está hablando de diferentes tipos de alimentos, sino que la profundidad del alimento. No dice que hay verdades doctrinales que solo ciertas personas pueden comprender. No está diciendo que hay ciertas verdades que solo son aptos cuando ya llegaste a cierto nivel. La verdad no cambia, la verdad de Dios no cambia, es la misma verdad. Las doctrinas fundamentales no cambian, es la misma doctrina. La comida, la verdad que comemos es la misma. Es el mismo para todos. Lo que cambia es la profundidad en que absorbemos esa verdad de Dios. Por ejemplo, los viernes a las 7 empezamos a estudiar este mismo sermón. A las 7 nos reunimos aquí, las damas en un lado, los varones en un lado. ¿Y qué hacemos? Profundizamos en lo que estamos estudiando aquí. Entramos en los mismos versículos. Es el mismo pasaje, los mismos versículos. Vemos lo mismo, pero discutimos cada punto en más detalle y profundizamos en cada tema. Nos deleitamos en la profundidad de esta misma palabra que estamos viendo. Y hermanos, y es por eso que ofrecemos nosotros muchas oportunidades para estudios bíblicos. Tenemos estudios los miércoles, tenemos estudios los 10:30 aquí en la mañana. Hay oportunidades, ¿por qué? Porque nos interesa, esa es la función. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Cómo se hacen discípulos de Cristo? Profundizando en la palabra. Y a mí me encantaría que todos asistieran, todos los estudios, pero no es práctico en la vida que vivimos. Por eso ofrecemos tanto. Y como pastor, si yo quiero ver una persona creciendo, solo hay 3 cosas que estoy seguro que tienen que hacer y van a crecer. Primero, asistir al servicio corporal. Segundo, asistir por lo menos un estudio bíblico.
Y tercero, servir en un ministerio. Si tú eres creyente, estás haciendo esas 3 cosas, te aseguro que vas a estar creciendo espiritualmente. Eso es lo que se refiere Pablo cuando habla que les dio lechita, pero no carnita. Es la misma verdad, pero hay unos que no quieren profundizar en esa verdad. Las verdades, las doctrinas no cambian, lo que cambia es la comprensión, la profundización, la aplicación. El bebé espiritual se mantiene en la superficie, pero el creyente que se pone su equipo de buceo y se va a la profundidad de la palabra, son como los bereanos de Hechos 17, creo que es, que dice que ellos no solo escucharon lo que se les decía, Pablo llega a predicar, y no solo escucharon, dice que no, que escudriñaban cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si era así. Y dice que eran los más nobles. ¿Qué eran? ¿Por qué eran los más nobles? Porque eran los que estaban creciendo, los más maduros. Eso es, hermano. Yo siempre, en los estudios bíblicos puedes hacer preguntas, puedes aclarar dudas. Eso es como crecemos en Cristo. Y hermanos, ahí en la profundidad de la palabra es donde la fe cristiana se vuelve emocionante. Ahí en la profundidad de la palabra es donde podemos saborear la verdad de Dios como un steak jugoso, esa carnita que le mordemos. Ahí es donde podemos decir, como el salmista dice en Salmos 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El Salmo 118 aquí dice, me deleito en tus mandamientos porque lo amo, dice. Wow, hermanos. Y me recuerda de los niños judíos en el tiempo anterior, en el tiempo de Cristo. Los niños desde pequeños se les ponía a leer la palabra de Dios, de niños. Y antes de leer la palabra de Dios, se les daba una gota de miel en su boca. Y después empezaban a leer la palabra de Dios. ¿Por qué creen? Para que asocien lo dulce, lo sabroso que es leer la palabra de Dios. Y eso aún lo es, hermanos. Cuando profundizamos en la palabra de Dios, entramos en el sabor, disfrutamos. Ahí le sacamos el sentido en la profundidad. Pero, hermanos, muchas veces hay iglesias, hay personas que prefieren mantenerse en la superficie. Y, hermanos, eso pasó una vez en la historia. En la historia, cuando comenzó la iglesia, estaban fundados bajo la doctrina sana de los apóstoles. Estos libros que leemos, estos libros de la Biblia, dentro de los primeros 60 años del cristianismo, ya se estaban usando en todas las iglesias, esta doctrina sana. Y así creció la iglesia, bajo doctrina sana, profundizando en la palabra de Dios. En el año 600, algo pasó que cambió eso, que sacó a las personas comunes de la profunda estudio de la palabra de Dios y los llevó a la superficie. ¿Qué pasó? Que la iglesia dijo, la verdad de Dios no es para todos, solo ciertas personas lo pueden entender. Eliminaron toda Biblia de la mano de las personas comunes y lo traducieron en el latín. Y dijeron, solo los sacerdotes pueden leer y interpretar la palabra de Dios, y ellos le van a decir a las personas lo que tienen que entender. ¿Qué pasó? 1000 años de oscuridad. Pasan 1000 años, ¿y qué es lo que pasa? La palabra que está enseñando ya no es la palabra de Dios. Ha sido adulterada por personas que han sido por motivos personales, por beneficios propios, y tenemos una organización corrupta, con líderes que van detrás de poder y riquezas. Y las personas simplemente siguiendo porque están en la superficie. ¿Qué cambió todo eso? ¿Qué cambió todo eso? En 1949 se inventó la imprenta. Y por primera vez la Biblia ya podía estar en la mano de la gente común en su propio lenguaje. Y empezaron a leer y se dieron cuenta, esto no es la verdad que está enseñando la iglesia. Y empezó la era de los protestantes, donde regresamos a ser iglesias del Nuevo Testamento. No estoy seguro que no pensaban tener un curso de historia. Hoy va a haber un examen después, no se preocupen. Y hermanos, eso es la razón que tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque la historia se está repitiendo.
La historia se está repitiendo, hermano. Saben que toda revolución, todo avance social, técnico, ha surgido porque las personas han estado leyendo, estudiando. Pero esto está cambiando. Esta semana leí que el leer libros ha bajado 40% en los últimos 20 años. 40, casi la mitad. Las bibliotecas están cerrando. Lo pueden ver, Barnes & Noble, antes había todo, ya no están leyendo. ¿Por qué? Por este aparato que tenemos todos en la mano o en las bolsas. Ahora, hermano, por favor, no escuchen que el pastor dijo que los celulares son malos. Este celular no es bueno, no es malo. No es moral, no es inmoral. Es neutral. Lo que cambia es qué hacemos con ello. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Nos está creando personas con crecimiento superficial nada más. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que leer, se nos da lo que quieren que escuchamos y que veamos, y lo vemos en un video de 30 segundos o de 1 minuto. Y eso crea conocimiento superficial nada más. ¿Y qué hace? Apela a la mente, a las emociones. Y si tú crees, no, yo solo estoy viendo lo que yo quiero ver, yo no miro lo que yo no quiero ver. ¿Sabes que un algoritmo está decidiendo qué tú vas a ver? Y mientras más ves, más te va llevando, está apelando a tus emociones. Y de repente está fraccionando. Es lo que estaba pasando en la iglesia. Está fraccionando la iglesia porque eso promueve ignorancia. Promueve afirmaciones sin fundamento. Hace 20 años no se conocía fake news. Ahora salió un video, creo que la semana pasada, de Brad Pitt y Tom Cruise peleando y se mira real, pero no es real. No es real, alguien lo hizo. ¿Y qué causa eso, hermanos? Empieza a causar pánico, enemistades. Y eso lo vemos en la iglesia, igual como en la sociedad. Lleva a divisiones, contiendas, desacuerdos. Y la raíz de la causa de todo eso son hijos espirituales de Dios, que están en la superficie y no toman el tiempo para profundizar y saborear la verdad, la carne de la palabra de Dios. A ver, ¿a dónde estoy? Creo que me fui por todos lados. Hermanos, regresando al tema, todo creyente tiene la capacidad para crecer en la palabra de Dios y profundizar en la palabra de Dios. Nunca debemos asumir que una doctrina es muy profunda para un creyente. Ese creyente es muy nuevo, mejor no hablemos de esto. Dice 2 Timoteo 3 que toda escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Toda escritura. Tal vez un nuevo creyente se siente un poco perdido, un poco confundido cuando entras a lo profundo, pero esa misma verdad tiene un poco de lechita que se pueden agarrar y sostener a medida que van creciendo y entendiendo. Pero si solo les damos leche espiritual toda su vida, no habrá crecimiento espiritual y nunca podrán deleitarse de lo que realmente es ser un seguidor de Cristo. Van a ser bebés espirituales todas sus vidas, como eran en la iglesia de Corintios. Y hermanos, los bebés son bonitos, los bebés son curiosos, nos dan gozo, nos dan la alegría. Pero un adulto que actúa como un bebé es una tragedia. Da tristeza. Y en la iglesia, daña a la iglesia. Porque el tomar demasiado leche por mucho tiempo causa debilidad de los huesos. Y es lo que pasa en la iglesia, hermanos. En el cuerpo de Cristo no es saludable si solo estamos tomando leche. No se puede parar firme ante las presiones externas del mundo y internas de la carne. Y ese es el diagnóstico que hace Pablo. La causa real, dice el versículo 3, porque aún sois carnales. ¿Qué estaba causando la división? No era la inmadurez de nuevos creyentes, sino que la carnalidad de los viejos creyentes. Vamos al segundo punto. Ya vimos. I only have 11 seconds, guys. Wow. Vamos, van a tener que escuchar rápido. Ya vimos la causa, ahora veamos la condición. ¿Cómo se mira una iglesia que está contagiado con la enfermedad de la división? Versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? La enfermedad de la división se manifiesta aquí. ¿Ves? Hay actitudes que son, ¿qué son las actitudes? Las contiendas, los celos, las contiendas, las divisiones. Y hay acciones, pleitos. Y Gálatas 5 podemos ver una lista extensa
de lo que producimos cuando nos ocupamos de la carne y no del espíritu. Gálatas 5:19 dice al 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adultería, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías, y por si me perdí uno, cosas semejantes a estas. Aquí hay 17, pero son obras sensuales de la carne, adulterio, son obras religiosas, adultería, hechicería, obras interpersonales, enemistades, pleitas, obras sociales, borracherías. No tenemos tiempo para entrar en todo eso, pero la enfermedad de la carnalidad ataca nuestra moralidad, nuestras relaciones, nuestro comportamiento, y en la iglesia produce división. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que la carne quiere y no lo que Dios quiere. Mire que dice el versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es la palabra clave ahí? Yo, eso es la carne. Yo importo. Esa es la condición del enfermo. Siempre que hay división en la iglesia es una manifestación de la carnalidad. Porque cuando nos ocupamos del Espíritu, nuestro enfoque es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nos ocupamos de la carne, nuestro enfoque es hacer los deseos de la carne. Ya vamos al último punto. Ya vimos la causa, ahora ya vimos la condición, ahora veamos la cura. ¿Cuál es la antídota para esa enfermedad de la división? El antídoto es reconocer que todos servimos al mismo Dios. Es quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y ponerlo en Dios. Mire que dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. La iglesia estaba dividido por diferentes pastores. Pero Pablo dice, nosotros solo somos trabajadores. Nosotros somos trabajadores en la obra de Dios. Literalmente la palabra ahí, somos limpiadores de mesa. Vamos a hablar más de eso en un par de semanas. Y dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros solo somos agentes de Dios, instrumentos de Dios, las manos y los pies de Dios en este mundo. Nosotros somos los mensajeros, el tesoro es el mensaje. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Somos la fuente que Dios usa para llevar la agua viva a los que necesitan agua, los que tienen sed, los que están espiritualmente sedientos. Pero lo que sacia, lo que quita la sed, no es la fuente, sino que el agua. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Apolos y yo no somos nada. Dios es el que merece la gloria y la honra. Quiten los enfoques de nosotros y pónganlo en Dios. Tienen divisiones porque se están enfocando cuál es el mejor pastor en vez de enfocarse en Dios y darle la gloria y la honra a Dios. Y después dice algo muy interesante, hermanos, en el versículo 8. Recuerden que la iglesia está dividida porque está evaluando a estos pastores. Pero dice Pablo, pero nosotros no somos divididos. Los pastores no están divididos. Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son ¿qué? Una misma cosa. Dice Pablo, ustedes están divididos, pero nosotros estamos unidos en la obra. ¿Por qué? Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. Pero hermanos, una iglesia unida es donde todos están obrando juntos para lograr el mismo propósito. ¿Qué es eso? Glorificar a Dios y extender su reino. Filipenses 2:4 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Quitan el enfoque de mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo prefiero, y pónganlo en Dios.
Consideren a los otros mayor. Consideren las necesidades de los otros sobre el de ustedes. ¿Sabes qué es eso? Eso es un amor que Jesús demostró en la cruz. Ese es amor. Acabamos de pasar Valentine's, cuando enseñaba a los niños, me acuerdo una vez para Valentine's, dije, ¿cuál es el símbolo de amor? Y todo es la rosa, la flor, el corazón. Y les dije, no, el símbolo de amor es Jesús en la cruz sangrando. Ese es el amor supremo. Es el amor que murió, no por su bien, sino que pensó, dice, miró el gozo de lo que pueden tener a través de esta obra. Eso es la cura para la división. Pensar en Dios, enfocarnos en Dios y no en nuestros propios deseos. Ningún miembro de la iglesia es mayor que otro. No hay superestrellas, no hay héroes. Somos todos colaboradores, subordinados que trabajamos en la misma dirección, en la misma misión. La cura para la enfermedad de la división, hermanos, es quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y ponernos en Dios. Y si hacemos así, eliminamos la división porque suprimimos la carnalidad. Y esa es la manera que nos convertimos, dice la palabra, en instrumentos útiles para la honra de Dios. 2 Timoteo 2, 20 y 21. Pero en cada casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Haciendo qué? Quitando el enfoque de mí y poniéndolo en Dios. Hermanos, la causa de la división, la causa interna es la carnalidad. Pasen adelante. Es ignorar el guía del Espíritu Santo, caminar en nuestros deseos. Es hacer lo que nosotros deseamos. Es decir, lo que yo deseo es mejor que lo que Dios desea. Es se refleja eso en desacuerdos, en pleitos, rencores en la iglesia. Esa es la condición. Donde hay división, ahí en medio hay creyentes, bebés espirituales. Y la cura es quitar nuestro enfoque en nosotros mismos y ponerlo en Dios. Es reconocer que somos todos iguales ante Dios. Tenemos la misma misión. Todos somos limpiadores de mesa, trabajando en la viña del Señor. Y es acercándonos a Él cada día, deleitándonos en las profundidades de su palabra, despojándonos de rencor, resentimiento, desacuerdo, amargura, ira, y comportarnos como los hijos espirituales que somos. Y hermanos, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, no tienes el Espíritu de Dios, no tienes la guía del Espíritu. Tal vez haces buenas obras, pero no puedes caminar en el Espíritu, no puedes agradar a Dios, porque no estás siguiendo la dirección del Espíritu. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy tú puedes decir, Señor, yo quiero caminar contigo cada día. Dame tu Espíritu para ayudarme y dirigirme. Tal vez eres un creyente desde hace mucho tiempo, ya tienes el Espíritu Santo, pero no le has dado el total control de tu vida. Tal vez siempre estás tratando de decir, yo manejo hoy. Tal vez hay cosas o algo en tu vida que necesitas entregarle a Dios hoy. Algunas de esas cosas que tenemos que despojarnos, que sacar de nuestro corazón para hacer espacio para que entre la verdad de Dios. Si Dios te ha hablado a ti, el altar está abierto. Pongámonos de pie. Y hermanos, todas las semanas hacemos un llamado. Y esto no solo es un ritual, hermanos, créanme, no es un ritual. Porque cada día vienen personas cargadas que necesitan entregarle algo a Dios. Y este es tu momento. Si quieres solo estar enfrente con Dios, pasa adelante. Creo que este canto dice, nos acercamos al trono de tu gracia. Es tu tiempo para acercarte. Si quieres oración, hay personas aquí que pueden orar por ti. Pasen adelante, pongámonos de pie, vamos a cantar.
mis heridas, curas mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Celestial, gracias por nuestro tiempo esta tarde en tu palabra. Oramos, Padre, que nos despojemos de todo aquello que tenemos adentro que nos previene a caminar en el Espíritu. Oramos que guardemos en nuestro corazón estas palabras, que esté siempre presente en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro caminar. Y oramos que el Espíritu de verdad guíe nuestro comportamiento, nuestras vidas para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a quitar el enfoque de nosotros mismos
y ponerlos en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender que somos todos obreros en tu viña, trabajando para la misma misión, colaboradores de Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. La semana pasada continuamos. Vamos a conocer un poco más de qué es ese edificio que estamos construyendo. Así que vamos a concluir con un canto, una alabanza, hermanos. En el principio cantamos un canto que dice, levanto las manos, pero solo miré como 3 manos levantadas. A ver, ¿quién trajo sus manos? Usémoslos, pues. Linda semana, hermanos. Dios los bendiga.